Las estrellas se ven diferentes desde el puente del desafiante UE. El almirante James Walker permaneció de pie con las manos entrelazadas tras la espalda observando cómo la enorme estación del Consejo Galáctico se hacía más grande en la pantalla. Su rostro curtido permaneció tranquilo, pero sus ojos delataban una mezcla de asombro y cautela. Al acercarse a las coordenadas de atraque, dijo el almirante, el teniente Mickey Reed. Sus dedos danzaron sobre la consola de navegación. El control del Consejo nos ha concedido la autorización. Walker asintió. Llévanos, teniente. Con calma. Esta era la primera reunión oficial de la humanidad con el Consejo Galáctico. Una federación de 27 especies alienígenas avanzadas que habían gobernado esta sección de la galaxia durante más de 2000 años. El descubrimiento de su baliza de comunicación cerca de la órbita de Júpiter hace apenas 8 meses había cambiado todo para la Tierra. Un señor nervioso preguntó a la comandante Beck Wilson, su segunda al mando. Ella permaneció de pie junto a él. Su uniforme, impecable y perfecto. El cauteloso Walker respondió, somos recién llegados a un juego muy antiguo. El Defiance redujo la velocidad al acercarse a la estación. Una estructura masiva que parecía una flor metálica con 7 pedales enormes que se extendían hacia afuera desde un eje central. Cada pedal representaba a representantes de la Cámara de diferentes sectores del espacio del Consejo. La humanidad estaba a punto de dar sus primeros pasos en un universo mucho más grande. Aproximación final. Rev anunció acoplamiento. En 3, 2, 1 contacto, acoplamiento completo. Walker respiró hondo. Muy bien, equipo de primer contacto. Conmigo el equipo de 5 personas se movió a través de la nave hacia la esclusa de aire. Junto a Walker y Wilson estaba el Dr. Alex Barnes, el principal xenobiólogo de la Tierra y profesor John Miller, experto en lingüística, y el mayor Tom Davis, jefe de seguridad. Todos vestían sus mejores uniformes representando al gobierno de la Tierra Unida con dignidad y orgullo. Recuerden, dijo Walker mientras esperaban a que la esclusa de aire cerrara el ciclo, estamos aquí para establecer relaciones pacíficas. Observamos, escuchamos, aprendemos. La puerta se abrió con un silbido revelando una cámara de recepción decorada con símbolos extraños y una arquitectura fluida diferente a todo lo que los diseñadores humanos habían creado. 3 extraterrestres los esperaban. El más alto medía casi 8 pies de alto con piel y antebrazos azul pálido. A su lado había un ser bajo y fornido con escamas naranjas y grandes ojos que no parpadeaban. El tercero parecía casi humano excepto por su piel plateada y ojos completamente negros. Bienvenidos humanos de la Tierra. El ser plateado dijo en perfecto inglés, soy alto consejero Vex, nos sentimos honrados por su presencia. Walker dio un paso al frente. El honor es nuestro alto consejero. Soy el almirante James Walker de la Flota de la Tierra Unida. Venimos en paz y amistad. La boca de Vex se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Por supuesto, el Consejo Galáctico ha observado a su especie con gran interés. Su rápido avance tecnológico es notable. Walker captó algo en el tono de Vex, una ligera vacilación que desencadenó sus instintos. 25 años en el espacio le habían enseñado a confiar en esos instintos. Estamos ansiosos por aprender de la sabiduría del Consejo. Walker respondió con cuidado, y así lo harás. Dijo Vex. Ven a las cámaras del Consejo. Espera. Hemos preparado una ceremonia de bienvenida para los representantes de la humanidad mientras se guían a los alienígenas a través de pasillos relucientes. Walker notó cómo otras especies se detenían a mirar a los humanos, algunos con curiosidad, otros con lo que parecía preocupación. El Consejo ofrece a la Tierra el estatus de miembro provisional. Vex explicó mientras caminaban con cierta restricción comercial. Por supuesto, el procedimiento estándar para las especies emergentes. Por supuesto, Walker repitió mientras hacía contacto visual con Wilson. Su ligero ceño fruncido le dijo que ella también lo había notado. Debajo de la cálida bienvenida había algo calculado. Las puertas de la Cámara de Consejo se abrieron revelando una gran sala circular con asientos escalonados donde docenas de los representantes extraterrestres observaron su entrada. Sus expresiones eran ilegibles, pero Walker sintió el peso de sus miradas. Los nuevos hijos de las estrellas llegaron. Vex anunció a la Cámara. Demos la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica. Aplausos y extraños chasquidos llenaron la habitación. Pero mientras Walker miraba a los extraterrestres reunidos, no pudo evitar un pensamiento inquietante. Esto no era solo una bienvenida, era una evaluación. Habían pasado 5 años desde el primer contacto de la humanidad con el Consejo Galáctico. La Tierra había establecido 3 mundos coloniales: Nueva Esperanza, Frontera y Libertad. Cada colonia prosperó bajo la atenta mirada de los observadores del Consejo que afirmaban estar allí para ayudar,
pero parecían más interesados en monitorear que en asistir. La oficial científica Emma Reed se encontraba en la plataforma de observación de la instalación principal de investigación de la Colonia Libertad. La estrella enana roja proyectaba un brillo misterioso en la superficie del planeta. Frunció el ceño ante los datos en su tableta. «Estas lecturas de energía no tienen sentido», murmuró para sí misma. Su asistente Paul Green miró por encima de su hombro. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estos picos cerca de la red de defensa de la Tierra coinciden con las firmas del escáner de consejo, pero no hay una inspección programada». Emma se metió un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. «Esta es la tercera vez este mes en la estación central del Consejo Galáctico». El almirante James Walker, ahora embajador de la Tierra, caminó con determinación por el ala diplomática. 5 años de tratar con el Consejo le habían enseñado paciencia, pero hoy esa paciencia se había agotado. El embajador Walker saludó al alto consejero Vex con una sonrisa practicada. «¿Qué te trae a mi oficina sin avisar?» Walker colocó un chip de datos en el escritorio de Vex. «Escaneos no autorizados de los sistemas de defensa de la Tierra. ¿Me importa explicarlo?» La piel plateada de Vex pareció atenuarse ligeramente. «Un malentendido seguramente, tal vez estudios astronómicos rutinarios por nuestras naves científicas. 17 estudios rutinarios en el mismo sector este mes». La voz de Walker permaneció tranquila, pero sus ojos eran duros. «El Consejo prometió intercambio tecnológico, en cambio restringes nuestras naves a territorios limitados mientras tus naves vagan libremente por nuestro sistema». Vex extendió sus manos de 4 dedos. «Los protocolos de seguridad para miembros provisionales son estándar. Su especie avanza tan rápido que el Consejo simplemente asegura la estabilidad». Walker le lean forward. «¿Así lo llamas después de la tensa reunión?» Walker contactó a su viejo amigo el ministro de Defensa Tom Davis a través de un canal seguro desde sus aposentos privados. «¿Están ocultando algo, Tom?» Walker dijo manteniendo la voz baja. «Las restricciones comerciales son cada vez más estrictas. Nuestros observadores informan naves del Consejo reunidas cerca del sector Arctur». El rostro de Davis en la pantalla parecía sombrío. «Hemos notado que 3 de nuestras sondas de espacio profundo se quedaron en silencio la semana pasada. El Consejo lo atribuyó a la actividad solar, pero no hubo ninguna. ¿Qué hay del proyecto Omega según lo previsto?» «La flota estará lista en 6 meses. Oculta exactamente donde nadie pensaría en mirar». Davis se frotó la frente. «El Consejo cree que nuestras naves solo pueden alcanzar 15 años luz. No saben nada de los nuevos motores». «Manténlo así», Walker dijo. «Algo viene. Puedo sentirlo». Mientras tanto, en una cámara sellada en las profundidades de la estación del Consejo, los Vex se reunieron con el Consejo Secreto, el verdadero poder tras la cara pública de la Federación Galáctica. «Los humanos siguen desarrollando armas». Los Vex informaron que su adaptabilidad supera nuestras proyecciones. Un ser antiguo con piel translúcida y ojos brillantes habló desde delante de la mesa. «Su expansión debe ser contenida. Hemos visto este patrón antes. Las especies jóvenes con tendencias agresivas y un rápido crecimiento tecnológico se convierten en amenazas. El embajador Walker sospecha de nuestras intenciones». Vex advirtió que ya no importa, dijo otro miembro del Consejo, con rasgos ocultos bajo la capucha calzante. «El plan de contención está listo. Sus capacidades defensivas han sido mapeadas a fondo y las colonias humanas pidieron. Los Vex serán aislados primero y luego la Tierra misma». La voz del antiguo era como hojas secas luchando. «Ya hemos hecho esto antes. Vex, 23 especies han sido guiadas a roles adecuados. Dentro de nuestra jerarquía los humanos aprenderán su lugar de regreso en la Colonia Libertad». Emma Reed envió sus hallazgos a la Tierra a través de un canal seguro, sin saber que los algoritmos del Consejo ya estaban marcando sus comunicaciones para revisión. «Los escaneos se centran en los puntos débiles de nuestra red defensiva», le dijo a su superior, «que no es aleatorio. Están mapeando objetivos sobre la Tierra». Una nave de observación del Consejo ajustó su posición. Sus poderosos sensores se dirigieron hacia el hemisferio norte del planeta. Dentro de los técnicos alienígenas catalogaron la defensa en instalaciones mientras transmitía a David a la flota de reunión justo más allá de Saturno. La cuenta regresiva para la traición había comenzado. El ataque llegó sin previo aviso. El embajador Walker estaba en medio de conversaciones de paz cuando las luces en la cámara del Consejo parpadearon. Un joven humano AID entró corriendo con el rostro pálido por la sorpresa. «Señor, hemos perdido contacto con la red de defensa de la Tierra», susurró con urgencia. Antes de que Walker pudiera responder, las fuerzas de seguridad del Consejo entraron en la cámara. Sus armas estaban desenvainadas. El embajador
Cualquier alto consejero Vex anunció su piel plateada brillando, bajo las luces está siendo detenido para tu protección durante este desafortunado conflicto. Los ojos de Walker se entrecerraron. ¿En qué conflicto demostrado tu especie? Tendencias peligrosas, dijo Vex, su voz repentinamente fría. El Consejo ha votado para implementar protocolos de contención. Es por el bien mayor de la estabilidad galáctica. En la Tierra el cielo ardía. Las naves de Consejo emergieron de los puntos de salto, sus armas destrozando las plataformas de defensa orbital. El primer ataque había apuntado a las matrices de comunicación, dejando a las colonias de la Tierra aisladas de caza. El ministro de Defensa Tom Davis observó cómo se desarrollaba el ataque desde el centro de comando subterráneo debajo de las montañas rocosas. Informe de estado ladró defensas orbitales al 30% de capacidad en caída reportada. Coronel Merrick Wilson, hemos perdido contacto con la base lunar y la colonia de Marte. Las colonias Nueva Esperanza y Frontera no responden a los canales de emergencia. El rostro curtido de Davis se endureció. Han estado planeando esto durante años. Ingresó una serie de códigos en su terminal. Seguro iniciar protocolo en hacer autorización. Davis Alfa 74, señores, es nuestra única oportunidad. Davis terminó. Envía la señal ahora. En la colonia Libertad de Marraid y su equipo trabajaron frenéticamente para salvar sus datos de investigación. Las defensas de una colonia estaban fallando contra la abrumadora fuerza del Consejo. Necesitamos llegar a las lanzaderas de emergencia, gritó Paul por encima de la alarma. Flag Cinema negó con la cabeza, dedos volando sobre su consola de control. No, sin estos datos encontré algo, Paul. Las naves de Consejo todos usaron la misma frecuencia de escudo. Es su debilidad. El edificio tembló cuando otra explosión golpeó cerca. Los paneles del techo se derrumbaron a su alrededor. 5 minutos más. Emma insistió copiando archivos a una unidad segura. Esto podría salvar a la humanidad en el espacio. El embajador Walker y su personal habían estado encerrados en sus habitaciones a bordo de la estación C. Walker caminaba por la habitación, mente acelerada. Nos van a exterminar, dijo su ayuda, voz temblorosa. No, dijo Walker. Firmemente nos subestiman. Siempre lo han hecho. Un suave timbre salió del panel de la puerta. Se abrió para revelar a un técnico del Consejo con piel gris y grandes ojos luminosos. El embajador susurró, mirando nerviosamente por el pasillo. Soy Gray. No todos los miembros del Consejo están de acuerdo con esta acción. Síganme rápidamente. Walker dudó solo un momento antes de asentir a su personal. Dirija el camino en las profundidades de Europa, la luna cubierta de hielo de Júpiter. Una instalación oculta volvió a la vida. Unas enormes puertas de hangar se abrieron revelando una flota de naves como ninguna que el Consejo hubiera visto. Eran naves secretas de la Tierra equipadas con motores experimentales y sistemas de armas desarrollados sin el conocimiento del Consejo. El capitán Joe Miller estaba de pie en el puente de la nave insignia. La retribución de los OS. Todas las naves están listas, señor, anunció su oficial táctico. Miller asintió con gravedad. Comience la operación. Contraataque. Demostrémosle al Consejo que eligieron la especie equivocada para traicionar. La pantalla de visualización de las retribuciones. Docenas de naves se levantaron de su base oculta. Sus motores brillaban en azul contra el telón de fondo del espacio. Mientras tanto, a bordo del transbordador que escapaba de la colonia Liberty, Emma aferró la unidad de datos contra su pecho mientras su pequeña nave esquivaba un bris de la estación de investigación destruida. ¿Dónde vamos?, preguntó Paul abrochándose el cinturón en el asiento de piloto de la base Titán. Emma respondió que no está en los registros oficiales. El Consejo no sabe que existe. Mientras su transbordador aceleraba para alejarse de la colonia en llamas, Emma miró hacia atrás una última vez a lo que había sido su hogar, su mandíbula apretada con determinación. Pensaron que sabían todo sobre nosotros. Dijo en voz baja que ese fue su primer error al cruzar el sistema solar. Las fuerzas dispersas de la humanidad se prepararon para contraatacar. El Consejo esperaba una victoria rápida contra una especie desprevenida. En cambio, habían despertado un gigante dormido 2 semanas después del ataque del Consejo. Los supervivientes de la humanidad se habían dispersado por el sistema solar. Bases ocultas en asteroides, lunas y estaciones del espacio profundo se convirtieron en refugios para quienes escaparon del asalto inicial. El almirante Walker se agazapó en el túnel de mantenimiento tenuemente iluminado a bordo de la nave de suministros del Consejo. A su lado, Gray trabajó para evitar el panel de seguridad. ¿Cuánto más?, Walker susurró. 3 secciones más. Gray respondió. Sus grandes ojos brillaban débilmente en la oscuridad. La bahía de transporte no está fuertemente custodiada. La mayoría de las fuerzas de seguridad están desconectadas. A las colonias humanas. Walker comprobó la pistola de energía robada. ¿Por qué nos ayudas?,
Los delgados dedos de Gray se detuvieron sobre los circuitos. Mi especie una vez fue como la tuya, independiente, curioso. El consejo vino como amigos y luego nos quitó la libertad. Nos convertimos en sirvientes. Miró a Walker. No todos los miembros del consejo querían esta guerra. El panel parpadeó en verde. Gray se quedó así mientras tanto en la instalación oculta bajo la superficie congelada de Titán. Emma Reed trabajó incansablemente con su equipo de científicos supervivientes. El laboratorio estaba abarrotado. Con el equipo rescatado de la Colonia Libertad, los datos de frecuencia del escudo están completos. Emma anunció frotándose los ojos cansados. Las naves de consejo usan un patrón de modulación que se repite cada 12 segundos. Esa es nuestra ventana. El Dr. Bill Taylor, el especialista en armas, levantó la vista de su estación de trabajo. ¿Podemos explotarla? Sí. Emma dijo, mostrar una simulación en la pantalla principal. Un pulso sincronizado con precisión podría crear una falla en cascada. Sus escudos colapsarían por completo. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir un prototipo?, preguntó el coronel Jim Banks, el instructor militar. Emma intercambió miradas con su equipo. 3 días, tal vez 2. Si trabajamos las 24 horas, que sean 2. Banks respondió, acabamos de recibir noticias de que el Consejo encontró nuestra base en serie. Nuestra gente allí no durará mucho en el cinturón de asteroides. El ministro de Defensa Davis coordinó la resistencia desde un centro de comando móvil oculto dentro de un asteroide ahuecado. Informes de todo el sistema aparecieron en las pantallas a su alrededor. Las fuerzas de consejo han establecido bloqueos alrededor de todos los planetas principales, informó su oficial de comunicaciones, pero aún están buscando nuestras bases ocultas. Davis estudió la pantalla táctica. ¿Qué pasa con la flota de Oma? El capitán Miller informa. Todas las naves están operativas. Mantienen posiciones ocultas en el cinturón de Kier. Davis asintió. Dile a Miller que prepare el ataque. Equipos pequeños ataques rápidos a las líneas de suministro del Consejo. No podemos igualar sus números, pero podemos desangrarlos. Se giró a otra pantalla que mostraba un archivo de datos del Consejo capturado. ¿Y qué hemos aprendido sobre nuestro enemigo? Un joven analista de inteligencia dio un paso al frente. Señor, hemos decodificado algunas de sus comunicaciones internas. Las especies del Consejo nos aterrorizan, aterrorizados, nos superan en números. 100 a 1 no son nuestros números. Lo que temen, el analista explicó, es nuestra adaptabilidad. La mayoría de las especies del Consejo evolucionaron en entornos estables. Tardan siglos en adaptarse. Los humanos cambian en décadas. Ella sacó otro archivo y hay más. Encontramos referencias a algo llamado el problema humano que se remonta a nuestro primer contacto. Planearon esto desde el principio. Davis se dio cuenta, sí señor, pero hay algo más. El analista parecía preocupado. Las especies del Consejo no pueden sobrevivir a los niveles de radiación que los humanos toleran a diario. Es por eso que atacaron primero nuestra red de defensa. Temían más a nuestras capacidades nucleares que a nuestra flota. Los ojos de Davis se abrieron de par en par cuando comprendió. Llévenme a Capitán Miller inmediatamente a bordo de la lanzadera robada del Consejo. Walker y Gray, junto con 5 diplomáticos humanos rescatados de la detención, aceleraron lejos de la nave de suministro. ¿A dónde ahora?, preguntó el almirante. Uno de los diplomáticos. Walker estudió los controles desconocidos de la nave Titán. Recibí un mensaje codificado de red. Antes de que las comunicaciones apagaran, ella cuenta algo importante. Gray ajustó el transpondedor de la nave. Puedo hacer que parezcamos una nave de mantenimiento de Consejo. Debería ayudarnos a pasar los bloqueos mientras él transbordador cambiaba de rumbo hacia Saturno. Mirada de Walker en las estrellas. El Consejo pensó que había roto a la humanidad con su ataque sorpresa. En cambio, solo habían revelado su propio miedo, y el miedo que Walker sabía era una debilidad que podían explotar. Un mes después de la guerra, la marea comenzó a cambiar. Las fuerzas de Consejo aún controlaban la órbita de la Tierra y los planetas principales, pero sus naves de suministro estaban desapareciendo a un ritmo alarmante. Las fuerzas guerrilleras humanas atacaron sin previo aviso y luego desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos a la sala de guerra debajo de la superficie helada de Titán. El almirante Walker estudió la pantalla táctica con Emma Reed y el ministro de Defensa Davis. El mapa holográfico mostraba las posiciones de la flota del Consejo en todo el sistema solar. El disruptor escudo funciona perfectamente, dijo Emma. El orgullo era evidente en su voz cansada. 3 disparos y su acorazado más grande se apagó. Walker asintió. ¿Cuántas unidades tenemos? 50 hasta ahora. Davis respondió. Las estamos instalando en todas las naves de la flota Omega y nuestros escuadrones de cazas. Walker se volvió hacia Gray.
que estaba de pie en silencio en la esquina. El alienígena se había convertido en un valioso aliado que proporciona conocimiento interno de las tácticas y la tecnología del Consejo. Gray mencionó otras especies que resienten el gobierno del Consejo. ¿Podemos contactarlos? Gray dio un paso adelante. Muchos ayudarían si creyeran que los humanos podrían ganar. Los Terán perdieron su mundo natal. Para proteger al Consejo, los Brel se vieron obligados a convertirse en trabajadores. Pero todos fueron lavados de cerca. Necesitamos mostrarles que podemos contraatacar, dijo Walker, y necesitamos hacerlo pronto. Al otro lado de la habitación, un oficial de comunicaciones gritó: «Señor, el capitán Miller informa que la retribución ha regresado de su misión a Próxima Centauri». La pantalla principal se iluminó con el rostro del capitán Joe Miller detrás de él. Su tripulación del puente trabajó en sus estaciones. «Misión exitosa», el almirante Miller informó. «Encontramos la base operativa avanzada del Consejo y la destruimos por completo». Nunca nos vieron venir. Davis dio un paso al frente. «Bajas, ninguna», dijo Sir Miller con una sonrisa sombría. El cinturón de radiación alrededor del sistema objetivo fue considerado peligroso por los estándares del Consejo. Sus sensores eran mínimos, pero nuestra tripulación fue manejada bien. Walker intercambió miradas con Davis. Esto confirmó lo que habían aprendido. La tolerancia humana a la radiación les dio una ventaja significativa. Las especies de Consejo evolucionaron en entornos protegidos, mientras que la radiación de fondo más alta de la Tierra había hecho a los humanos naturalmente más resistentes. «¿Qué pasa con los colonos?», preguntó Walker. «Encontramos 3,000 sobrevivientes escondidos en las minas». Miller respondió: «Ahora están a bordo». «Y señor, han estado construyendo algo». La cámara se desplaza para mostrar a un hombre robusto con equipo de minería. Ted Wilson, ingeniero jefe de la colonia próxima. Wilson asintió. «Cuando el Consejo atacó, nos retiramos a las minas profundas. No podían seguir demasiada radiación para ellos, así que empezamos a construir». Levantó un pequeño dispositivo. Lo llamamos el gritón. Emite radiación en frecuencias que son inofensivas para los humanos pero insoportables para las especies del Consejo M+C. Acercó a la pantalla. «¿Puedo ver las especificaciones mientras los datos se transfieren entre las naves?» Gray movió la acera. «Por eso el Consejo temía a los humanos», susurró. «No solo te adaptas, conviertes en armas tus adaptaciones». En otra parte de la base, Paul Green trabajó con un equipo de especialistas en comunicación. Se les había encomendado encontrar una forma de evadir los bloqueadores de comunicaciones del Consejo. «Creo que lo tenemos», dijo Paul ajustando el transmisor. «Sí. Rebotamos la señal en los campos magnéticos de los gigantes gaseosos. Podemos crear una red en todo el sistema que no pueden». Bloquea. Su supervisora sintió. «Buen trabajo. Esto conectará a todas nuestras fuerzas en cuestión de horas». La Resistencia había establecido comunicaciones seguras en todo el sistema solar. Davis no perdió tiempo en coordinar su contraestrategia. Ataques simultáneos en todos los depósitos de suministros del Consejo. Ordenó usar los disruptores de escudo y los gritón. Los golpearon donde son vulnerables, luego desaparecen por todo el sistema. Los equipos de ataque humanos recibieron sus órdenes pequeñas. Naves rápidas pasaron junto a las patrullas del Consejo, sus tripulaciones listas para atacar a bordo de la nave de mando del Consejo. El alto consejero Vex recibió informes inquietantes de todos los sectores. «Imposible», murmuró revisando las cifras de bajas. «¿Cómo están?» Haciendo esto un enfoque subordinado con cautela. «Alto consejero, hemos detectado actividad inusual cerca de Júpiter. Parece que los humanos han establecido una base dentro del cinturón de radiación». Vex miró con incredulidad dentro. «Ninguna especie del Consejo podría sobrevivir allí. Los humanos pueden». El subordinado respondió en voz baja. «Y no podemos seguir». Por primera vez Vex sintió algo que nunca había esperado: miedo de la misma especie que habían tratado de someter 3 meses después del conflicto. La invasión del Consejo Galáctico se había estancado. Su ventaja inicial se había ido. Las fuerzas humanas habían reclamado Marte y establecido posiciones defensivas en todo el sistema solar. El Consejo aún mantenía la Tierra en un bloqueo, pero su control se estaba debilitando en la base Titán. El almirante Walker se paró frente a los líderes militares y civiles reunidos de la Resistencia. La sala se quedó en silencio mientras subía a la plataforma de mando. «Hoy recuperamos nuestro hogar», Walker anunció. Su voz era firme y se escuchaba en cada rincón de la sala. «Pero primero les damos una oportunidad de irse pacíficamente». Los murmullos se extendieron por la multitud. «Después de toda la destrucción, después de todas las vidas perdidas, muchos querían venganza, no piedad». El ministro de Defensa Davis levantó la mano. «Almirante, con respeto, ¿no nos mostraron piedad por qué ofrecerles algo?» La expresión de los caminantes permaneció tranquila. «Porque somos mejores que ellos, y quiero que lo sepan», asintió a Emma Reid, quien dio un paso adelante con un pequeño dispositivo en sus manos.
Este es un transmisor cuántico. Explicó que puede penetrar los bloques de comunicación del Consejo y enviar un mensaje a cada nave del Consejo y colonia simultáneamente. No podrán detener la transmisión. Walker miró alrededor de la habitación. El Consejo nos atacó porque temían en lo que podríamos convertirnos. Mostrémosles exactamente qué es eso. 1 hora después, los preparativos se completaron. La flota Homo FA se había movido a su posición, oculta pero lista. Los equipos de ataque esperaban cerca de las instalaciones clave del Consejo. El transmisor cuántico estaba vinculado a todos los puestos avanzados humanos. Walker se paró frente a la cámara. Gris y Emma lo flanquearon a ambos lados. «Listo cuando lo estés», dijo el almirante, el oficial de comunicaciones. Walker se enderezó el uniforme y asintió. Comienza la transmisión a través de la galaxia en cada mundo y nave del Consejo. Las pantallas parpadearon a la vida. Los sistemas de comunicación se activaron sin autorización. Incluso los dispositivos personales mostraron la misma imagen. Almirante James Walker de la Tierra. Atención, Consejo Galáctico. Walker comenzó a hablar con voz tranquila y serena. Soy el almirante James Walker. Hablando en nombre de la humanidad en la Gran Cámara del Consejo, el Alto Consejo Vex y los representantes reunidos observaron en estado de shock cómo es esto posible. Exigió un consejero. Nuestros sistemas son seguros. Vex permanece en silencio, los ojos fijos en el rostro del humano. Hace 3 meses. Walker continuó. Atacaron la Tierra y nuestras colonias sin provocación, masacraron civiles. Intentaron exterminar a nuestra especie porque temían nuestro potencial. Walker se inclinó más cerca de la cámara. Eso fue un error. Se hizo a un lado, revelando una pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota del Consejo en todo el espacio humano. Sabemos dónde se encuentra cada una de sus naves. Tenemos la tecnología para derrotar sus escudos. Tenemos armas que pueden apuntar específicamente a su especie sin dañar a otros. Gray dio un paso adelante. Soy Gray, el agente de Tion. Fui testigo de esta advertencia. Muchas especies sujetas están listas para unirse a la humanidad contra la opresión del Consejo. La represión. Walker regresó al marco central. Tienen una oportunidad para retirarse del espacio humano. Una oportunidad para terminar este conflicto sin más derramamiento de sangre. Regresen a sus territorios y déjenos en paz en la Cámara del Consejo. Un representante reptil se puso de pie. Esto es un engaño. No pueden amenazar al Consejo. Vex levantó una mano para pedir silencio y observó cómo Walker pronunciaba sus últimas palabras. Tienen 24 horas para comenzar la retirada. Después de eso los eliminaremos por la fuerza. Los ojos de Walker eran de acero. No es una negociación. Esto es merci, algo que no nos mostraste. La transmisión terminó, dejando las cámaras de Consejo en toda la galaxia alborotadas. En el mundo natal del Consejo, el Consejo Secreto se reunió. Una sesión de emergencia. No es posible que derroten a nuestra combinación. Las flotas NED insistieron. Un miembro antiguo. Ya han destruido el 30% de nuestras fuerzas en su sistema. Contrarrestó a otro con pérdidas mínimas. Vex miró alrededor de la mesa. Recomiendo una retirada inmediata. Los humanos han demostrado capacidades que no anticipamos. Nunca gritó el consejero principal. No nos retiramos antes que las especies inferiores mientras el Consejo discutía. Las fuerzas humanas esperaban a bordo de la nave insignia. La retribución. El capitán Miller observó el temporizador de cuenta regresiva. ¿Crees que se retirarán?, preguntó a su primer oficial. Miller negó con la cabeza. No. El orgullo no los dejará. Pero tuvimos que darles la oportunidad. ¿Por qué? Porque Miller dijo en voz baja, eso es lo que nos hace diferentes de ellos en todo el sistema solar. Las naves humanas preparadas para la batalla. La cuenta regresiva final había comenzado. Las 24 horas transcurrieron. Las naves de Consejo permanecieron en posición alrededor de la Tierra y las colonias. Su respuesta fue clara. No se retirarían. El almirante Walker estaba de pie en el puente de la retribución, después de haber transferido su bandera a la poderosa nave de guerra para la batalla final. El capitán Miller estaba de pie a su lado mientras observaban la enorme armada del Consejo en la pantalla de vista principal. Todas las naves, reporten listas, dijo el almirante Miller. Los disruptores de escudo están cargados y los sistemas de objetivos están bloqueados. Walker asintió y el paquete especial en posición cerca de la nave insignia del Consejo no lo han detectado. Walker respiró hondo. Este era el momento de la verdad de la humanidad. Señal para todas las naves. La operación Amanecer comienza ahora. En todo el sistema solar, las naves humanas emergieron de sus escondites. Aparecieron dentro de los cinturones de radiación de Júpiter, del lado oscuro de las lunas.
de los campos de asteroides y de las nubes de Saturno, lugares que las naves de Consejo no pudieron monitorear eficazmente. Las alarmas de la nave insignia del Consejo sonaron cuando los sensores detectaron la aparición repentina de cientos de naves humanas. «Imposible», el alto consejero Vex exclamó. «Su flota fue destruida en el primer ataque». Sus oficiales tácticos miraron las pantallas en estado de shock. Se habían estado escondiendo, construyendo naves que no conocíamos. Y ahí están, en todas partes a la vez, antes de que Vex pudiera dar órdenes. Todas las luces de su nave parpadearon y se apagaron. Los sistemas de emergencia fallaron. La gravedad desapareció. Flotaron en la oscuridad. Escenas similares se desarrollaron en toda la flota del Consejo. Una por una, sus poderosas naves de guerra se oscurecieron. Sin explosiones, sin destrucción, solo una falla completa del sistema cerca de la órbita de la Tierra. Emma Re monitoreó el efecto de su creación desde una pequeña nave furtiva. El pulso electromagnético dirigido había funcionado perfectamente, diseñado específicamente para afectar la tecnología del Consejo mientras salía. Los sistemas humanos intactos, todas las naves capitales del Consejo neutralizadas. Ella informó por el canal seguro. Sus armas y propulsión están fuera de línea. En el espacio del Consejo, lejos de la batalla, las noticias de contraataque humano se extendieron rápidamente entre las especies subyugadas. Los Therion, inspirados por el mensaje de Gray, junto con Walker, se alzaron contra sus supervisores del Consejo. Los Brel dejaron de funcionar en las mentes del Consejo. Otras 6 especies se unieron a la rebelión en cuestión de horas en la órbita terrestre. La voz de Walker se transmite a todas las naves del Consejo discapacitadas. Sus naves están inoperantes, pero su soporte vital sigue funcionando. Podríamos haberlos destruido por completo. Recuerden que las naves de transporte se acercan a las naves del Consejo discapacitadas con grupos de abordaje no para matar, sino para escoltar a las fuerzas del Consejo a las áreas de detención. Walker se volvió hacia Gray. Envía el segundo mensaje a todos los mundos de Consejo. Gray asintió y activó la transmisión cuántica de nuevo. Esta vez, el mensaje mostraba a la flota del Consejo discapacitada, junto a ella, imágenes de las atrocidades del Consejo contra otras especies a lo largo de los siglos. Registros que Gray había reunido en secreto. El Consejo les ha mentido. La voz de Walker anunció a miles de millones en todo el espacio del Consejo. Afirman proteger la galaxia, pero han subyugado y explotado a docenas de especies. Hoy, eso termina 3 días después en la zona recuperada. Cámara del Consejo de la Junta Directiva de su estación Walker se reunió con representantes de 2 especies anteriormente subyugadas. El alto consejero Vex se sentó a la mesa. Ya no es un gobernante, sino un prisionero esperando juicio. El liderazgo del Consejo enfrentará juicio por war crímenes. Walker anunció, pero no habrá castigo colectivo de las especies del Consejo, no. Somos conquistadores, somos liberadores. Un telón alto se puso de pie. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién gobernará en el lugar del Consejo? Walker negó con la cabeza. No quien que una nueva carta basada en la verdadera cooperación, no dominación, cada especie con igual voz independientemente de nivel de tecnología o poder militar. Finalmente habló su voz amarga. Podrías habernos destruido a todos porque no lo hiciste. Walker lo miró fijamente porque la verdadera medida del avance no es la tecnología o el poder, es la sabiduría y la compasión. Nos atacaste porque temías que nos volviéramos como tú. Hizo un gesto a los representantes reunidos. En cambio, nos hemos convertido en algo mejor. Mientras la reunión continuaba, Emma Reid y Paul Green estaban en una plataforma de observación mirándola. Tierra abajo, por primera vez en meses, las naves se mueven libremente entre el planeta y el espacio. ¿Crees que durará? Paul preguntó esta pieza a Emma. Sonrió. Requerirá trabajo, pero la humanidad acaba de mostrarle a la galaxia nuestra mayor fortaleza, que es que podemos elegir la misericordia incluso cuando la venganza está justificada. Se giró para mirar las estrellas más allá, y es por eso que nunca más tendrán que temernos.